¿Alguna vez te has sentido inferior en cualquier circunstancia de la vida? ¿Has tenido deseos de superarte? ¿O has sentido que tenés que mejorar tu estilo de vida? Todo esto lo analiza una teoría psicológica que te voy a contar cuál es. Es la teoría de la psicología individual, la cual es la teoría que dio origen el psicoterapeuta y médico austriaco Alfred Adler. La psicología individual de Alfred Adler se basa en 5 componentes, los cuales dan origen a esta teoría. Entre las cosas que él analiza, la número 1 es el sentido de inferioridad. ¿Qué es lo que él dice al respecto? Él dice de que todos los seres humanos desde que inician su vida están expuestos a ese suceso en el que se sienten inferiores. El niño cuando comienza su vida está totalmente en un contexto de inferioridad frente a sus padres y depende de que ellos le den el sustento para poder vivir y poder así atender a sus necesidades básicas. Necesita que lo alimenten, necesita que le den la limpieza que él necesita, además también que lo apoyen en el aprendizaje de esas facultades que le van a ayudar a desarrollarse. Sin embargo, en toda su edad temprana siempre va a estar luchando con un sentido de inferioridad frente a otros. Luego, cuando ya puede caminar, hablar y todo lo demás, siempre está con ese sentido de inferioridad frente a los adultos, que ellos pueden hacer otras cosas que él no. Y así lo va enmarcando y dice que todo el tiempo el ser humano está expuesto ante este sentido de inferioridad, porque en cualquier contexto siempre vamos a tener otras personas que tienen otras habilidades que nosotros no poseemos, pueden tener también otras facultades físicas que nosotros no tenemos y que en base a eso también tenemos ahí nosotros ese sentimiento de inferioridad, lo cual al entenderlo da origen al segundo componente de su teoría, que es el sentimiento de superación que desarrolla uno al poder identificar cuáles son esas cosas en las que no es muy bueno, cuáles son esas cosas que le producen ese estado de sentirse inferior en cualquier contexto, y entonces a partir de ahí tomar la determinación de superarse y adquirir las habilidades que le permitan dejar por un lado ese sentimiento de inferioridad y poder entonces así ir compensando las cosas en las que no somos buenos y aprendiendo otras que nos ayuden a superarnos frente a esas circunstancias. Entonces ese segundo componente, ya al desarrollarse, al trabajar las habilidades correspondientes o todo lo que nos pueda generar ese sentir de compensar lo que nos falta, entonces daremos paso al tercer componente en el cual se basa su teoría, que es la proposición de que el ser humano, al buscar la superación, entonces por compensar estas cosas va a buscar y se va a proponer una meta hacia la cual llegar, y ahí aparece lo que es el tercer componente, lo cual es un estilo de vida, que entonces él va a procesar en su mente algo a lo cual quiere llegar, lo que quiere alcanzar en cuanto a lo que quiere tener y poseer en su vida, y a partir de eso se encontrará trabajando entonces para poder alcanzar esas metas que él se establece. Y en ese desarrollo del ser humano por la búsqueda del estilo de vida que él ve como el que desea tener, las cosas que él desea poseer y todo lo que él quiere desarrollar, aparece el cuarto componente, que es una incidencia en el ámbito comunitario, que entonces una persona que está trabajando en todo esto para desarrollarse y superarse va a ser una persona que pueda ofrecer también al grupo en donde se encuentra y poner sus habilidades para que puedan ser de servicio a la comunidad. Y esto es algo muy interesante en esta teoría, porque nos orienta a entender que todos los esfuerzos que nosotros tenemos y nuestra superación personal en su momento puede representar también el avance de la comunidad a la cual pertenecemos, ya sea nuestra familia, nuestro pueblo, el lugar donde vivimos y todo lo demás que pueda haberse influenciado por las habilidades y el desarrollo personal que nosotros podamos tener. Ya habiendo agotado esos componentes primeros, aparece el quinto componente de la teoría de Alfred Adler, que viene a ser lo que es la familia, como ese lugar y ese punto desde donde inicia el ser humano a desarrollarse,
y desde donde empieza a desarrollar y aplicar todo esto que él propone en la teoría previamente. Él dice de que la familia es el punto en donde mayor influencia se tiene y desde donde el ser humano va a adoptar sus creencias y su forma de ver la vida. Él hace énfasis en que lo que depende en la psicología y la forma de comportarse del ser humano desde su yo interno es la concepción que tiene él de la misma vida, y hace ahí un análisis de que pueden haber dos hermanos completamente nacidos y criados bajo el mismo contexto, pero cada uno tendrá sus formas diferentes de ver y percibir el mundo y de actuar, por ende, de una manera diferente. ¿Y qué es lo que entonces él analiza a partir de ahí? Es donde entra en juego esa característica o el nombre de la teoría, que es la psicología individual, teniendo entonces presente de que cada individuo en su comprensión subjetiva del mundo es que va a desarrollar todo lo correspondiente a su superación en base a los 4 componentes que hablamos previamente. Entonces él va a encontrar su propio camino y así poder ir superando y agotando cada una de las cosas que él ve que son necesarias en su vida para poder llegar hasta un punto culmen de crecimiento personal y de lograr las metas a las cuales él aspira. Entonces él dice que ahí hay un análisis que se puede hacer de que cada uno de los miembros de la familia tiene un papel y cada uno de ellos va a ir comprendiendo según las circunstancias que le tocan que vivir, enfrentarse y superar. Él dice entonces ahí, entre su análisis, que cada uno de los hijos que hay en una familia va a tener una comprensión diferente. Por ejemplo, él menciona que el primer hijo siempre tiende a verse protegido por los padres, porque cuando nace ellos quieren satisfacer todas sus necesidades, también pueden ser un poco rígidos con él en cuanto a muchas cosas que quieren que él cumpla por ser el primer hijo y ellos cumplir hacia el hijo también. Entonces va a tener esos cuidados, esa protección y todo lo que representa ser el primer hijo. Él menciona a grandes rasgos que el segundo hijo ya viene a vivir en un contexto totalmente diferente, a pesar de que sean los mismos padres, porque entonces con él ya pasaron los procesos con el primer hijo y con él van a ser un poco más liberales, van a saber que ya pueden tomar un poco de diferente manera las cosas que el niño va a ir necesitando y entonces no hay mucha rigidez. Y también menciona entonces que a partir de ahí ya se puede analizar que cada uno de estos dos hijos va a tomar la vida de una diferente manera. El primero puede ser un poco más rígido, un poco más determinado en ciertas cosas por la protección que le dieron sus padres y las exigencias que tuvieron hacia él, mientras que el segundo puede ser con otras características totalmente diferentes, como que ya no sigue los roles de la autoridad, va viendo de que le permiten hacer otras cosas y en base a eso él también, ese va a ser su actuar en la vida. Y también menciona Adler en un tercer plano al hijo más pequeño, que entonces él ya no tiene esa carencia de decir que va a venir otro hijo o ese miedo de pensar que viene otro hijo y que entonces él va a tener que compartir esa capacidad de tener la atención de sus padres, ¿verdad? Entonces ellos ya pueden tener el último hijo esas características de saber de que siempre van a estar sus padres, puede ser un poco consentido y entonces puede desarrollar algunas características de egoísmo ante los demás, porque como siempre se les satisfacen por ser el más pequeño todas sus necesidades de una manera diferente. Además también menciona que el hijo único tiene también otras características porque él vive la vida de una diferente manera. Él totalmente tiene durante todo el tiempo la atención de sus padres y entonces eso le va a hacer que él desarrolle ciertas cualidades y ciertas formas también de ver la vida. Esto es en lo que se basa la teoría de Alfred Adler en cuanto a todo ese contexto que sirve para poder tener las bases de la vida y el entendimiento de la misma a partir de estos procesos que lo llevan a uno al crecimiento personal en base a las cosas que uno personalmente e individualmente va experimentando y a partir de las cuales reacciona para ir solventando y creciendo en la vida, así superando todas las cosas que le van tocando que vivir. Ya entendiendo entonces todas las bases de la teoría de la psicología individual, podemos hablar de los 4 estilos de vida que
pone sobre la mesa Alfred Adler. Y él dice que estos 4 estilos de vida son los que va a adoptar las personas dependiendo de lo que ellos entiendan de la vida y cómo decidan manejarla a partir de las cosas que le han tocado que vivir y cómo ellos procesen mentalmente, que es la forma en que deben reaccionar. La forma de vida o el estilo de vida número 1 es el estilo de vida que él lo menciona como una tipología gobernante. Es decir, que él menciona que la persona que tiene esta tipología como su forma de ver la vida y de comportarse en la misma, él dice de que las características de esta persona es una persona que tiende al narcisismo y tiende a tener o necesitar tener el dominio de todas las cosas. Entonces esto se debe a su forma de entender la inferioridad como algo que él tiene que reaccionar de una manera concreta y no sentirse amenazado por este mismo hecho de que él se siente inferior en su contexto, pero no hacerse responsable, sino que los demás deben cubrir sus necesidades de esta manera en la que él lo necesite, llegando a este punto en el que actúa de esa manera, siendo totalmente egoísta frente a lo que los demás puedan también necesitar. El segundo estilo de vida que propone y que menciona Alfred Adler es uno totalmente diferente al primero, que él lo menciona como la tipología receptora, una persona que frente a su sentido de inferioridad necesita que todos los demás vengan y le provean, que los demás sean quienes le den solución a todas sus carencias, y entonces él va a ser una persona que va a estar bajo sumisión y dependencia, lo cual él menciona que es un estilo de vida muy peligroso que lo pueda adoptar una persona, porque en todo el desarrollo de la vida claramente hay que hacerse responsable de algunas cosas y no podemos esperar que las demás personas satisfagan todas nuestras necesidades. En el tercer estilo de vida que menciona Alfred Adler es el estilo de vida que él lo menciona bajo la tipología de una persona evitativa, tipología evitativa, porque esta persona es la que evita tener cualquier tipo de responsabilidad frente a su aspiración de ver la vida. Él solo evita tener que preocuparse y tener que esforzarse por solventar sus carencias. Él dice que puede ser una persona que se enfoque o se oriente a solo estar satisfaciendo sus necesidades momentáneamente, a tener esa satisfacción de cosas en el instante, y entonces es una persona que se orienta a entretenerse solamente con lo lúdico y evita hacer cualquier esfuerzo en la vida que le pueda ayudar a salir del lugar en donde está, y no se hace responsable de todo esto. Entonces tampoco tiene las características de poder ver y atender temas en la sociedad que le puedan interesar, porque él lo único que hace es evitar todas esas carencias por fuera y hacerse responsable solamente de él desde su contexto y sin hacer mayores esfuerzos para solventar todas sus necesidades. Y el cuarto estilo de vida que cabe destacar, que Alfred Adler decía que es el único que es útil en la vida, es el que aparece bajo la tipología socialmente útil, así se denomina, que es esta persona que reconoce sus carencias, reconoce cuáles son las cosas, los aspectos en los que debe mejorar para poder superarse, y entonces se mantiene en un constante crecimiento personal a lo largo de la vida. Es quien se estipula metas y las alcanza sabiendo que tiene que hacer esfuerzos para llegar hasta conseguir lo que él necesita y lo que él aspira a tener en la vida. Y entonces lo menciona de que una persona que está en estas características siempre va a ser útil para la sociedad, porque con su crecimiento, como previamente lo habíamos mencionado, él va a poder aportar también al desarrollo comunitario del entorno y del contexto en el que se encuentra. ¿Con cuál de estos te identificarías y cómo es que llevas la vida? La psicología individual es una teoría muy interesante que nos puede ayudar a entender ciertas cosas, ciertos patrones que nosotros tenemos como individuos,
A partir de ese reconocimiento de todas estas cosas, podemos tomar una postura para crecer en la vida, para superarnos, para desarrollarnos. Personalmente, la psicología individual es una teoría que me gusta mucho y que creo que aplico mucho de sus avances en cuanto a lo que ellos exponen de cosas que son importantes entender en la vida de uno mismo y poder a partir de ahí aplicarlas para obtener un crecimiento personal acertado. ¿Sabías algo de la psicología individual? ¿Qué piensas? ¿Qué otras cosas te gustaría entender que propone esta teoría? Compartinos todo lo que sepas acerca de esto. Y si te gusta el contenido, compartilo, reacciona y comentanos qué otras cosas te gustaría que analicemos y que pongamos sobre la mesa para poder tener algunas cosas que aplicar en la vida y que nos ayuden a todos. Saludos totales.